La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La historia en ruta. Salvador Dalí fue el sumo sacerdote del surrealismo, un icono del arte contemporáneo, uno de los mejores artistas del siglo XX. A los 6 años decía que quería ser cocinero, a los 7 aspiraba a ser Napoleón, a los 14 ya pintaba como Los Ángeles, a los 16 escribió que iba a ser un gran genio, a los 20 empezó a ponerse una máscara sobre otra máscara sobre otra máscara, ¡Ay, madre! Ese bigote velazqueño, esos ojos desorbitados, esa paranoia permanente. Su mejor creación fue la invención de Dalí, un tipo genial, estrambótico, imprevisible, pesetero, Anda, brillante pesetero. y ególatra, obsesionado por llamar la atención a todas horas, con lo cansado que tiene que ser eso, ¿no? Cansado, Madre cansado. mía. Fue un genio, un loco y un provocador, un maestro del marketing aplicado al arte, un artista que se hizo gigante y que devoró al ser humano que llevaba dentro. Si siguiera vivo, este año soplaría 120 velas. Por eso hemos querido celebrar este número tan redondo con una ruta por su vida y por sus locuras. Vuelve Ainara Ariztoy de la Olé. Asociación Nunca Funerarte se fue. y Aquí. nos ponemos de rodillas para decir que se Venga, sube a sí. la historia con nosotros Hoy. Silvia Jato, Ole, presentadora ole, ole, mítica, ole. madre gallega, empresaria y directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad. Muy bienvenida, Silvia. Ahí, yo estoy aquí como Bienvenida. casa. Qué ¡Qué bien, ilusión! Silvia, Un aplauso. bien. Yo Oye. soñaba con este momento. Que me encanta lo de las relaciones institucionales de esta fundación, ¿no? Que- Pues sí, la verdad que sí, hacemos una labor social muy bonita, que es intentar que los menores no consuman alcohol, ni las embarazadas, ni los conductores. Ahí estamos. Los qué que no importante. deben consumir Los alcohol. que no No. deben, sin el D, no deben. No deben. Pues muy bien hecho, ole por vosotros. Pues sí, la verdad que sí, es una pasada. Y llevamos 20 y tantos años y ya casi 3 millones de menores con nuestro programa educativo. Muy Pues bien. muy bien Sí. dicho. Bueno, pues si os parece, Nos este parece, es ¿eh? el plan. Nos Una parece. ruta por la vida de Dalí. Bueno, me encanta. Pues si quieres acompañarnos, Yo encantada. súbete a la Súbete a la historia. historia. Me subo ya. Empezamos en el número 20 de la calle Monturiol de Figueras, comarca del Ampurdán, en Girona. Dalí nació aquí hace 120 años, el 11 de mayo de 1904. Era hijo de Salvador Dalí Cusí, papá Dalí, un notario de Cadaqués, familiar, libre pensador y estricto, que tenía aquí en la planta baja su despachito. En el primer piso, papá Dalí había alquilado un apartamento para vivir con su señora, Felipa Domènech, mamá Dalí, una barcelonesa muy dulce que siempre apoyó la vena artística de su hijo. La familia Dalí venía arrastrando una serie de enfermedades mentales importante. Su abuelo paterno, que se llamaba Galo, sufría el hombre delirios paranoicos tan intensos que acabó suicidándose, como diría David con todo éxito, cuando papá Dalí era un niño. Un secreto familiar del que Dalí, oye, no hablo nunca, ¿eh? No hablo nunca, pero no. le influyó mucho. No, claro. Sí, sí. Dejadme que os traiga al cementerio de Figueras. Aquí está el nicho de Salvador Dalí, pero no el del pintor, no, ¿Y de el de quién? su hermano, que se vino el pobre al corral de los quietos con poco menos de 2 añitos. Oh. Exactamente más o menos 9 meses antes de que naciera Dalí. O sea, que fue a morirse y poco después mamá Dalí se quedó embarazada. Esto en el caso de Dalí es bastante mal rollo. Pues sí. Entre otras cosas, porque los padres de Dalí traían a su hijo de vez en cuando a visitar esta tumbita y le decían poco menos que él era la reencarnación de su hermano. Ay, madre. Las Las cabe- cabezas. las cabezas. Esto, sí. pobrecito mío, le dejó tocado para toda la vida, que no me extraña. No me Claro. extraña. Hombre. Por un lado, explica la personalidad de Dalí. Claro, desde niño pensaba que era una copia defectuosa de su hermano muerto. Así mal, ¿eh? Pobre. Una versión 2.0, peor que la primera, que le obligaba a competir con un ideal pues inalcanzable. Ay, Claro. pobre. Por otro lado, Dalí decía que se pasó toda la vida haciendo locuras para confirmar que él era el Salvador Dalí que estaba vivo. Ah, Muerto, el vivo. Claro, que el Vivo. muerto era su hermano y él era el Sí. vivo. Claro, que a él las rarezas pues le daban vidilla.
Al salir de Figueras, en el término municipal de El Far d'Empordà, nos encontramos con el Molí de la Torre. Pues es una de las masías más importantes del Ampurdán que hoy se alquila para todo tipo de eventos. Es una pasada de sitio. No nos pagan por la publicidad, pero vamos, es una maravilla para casarte ahí. Pero vamos a dejarlo ahí, Por que oye, a lo favor. mejor ahora quede. nos llaman, David, vamos a ver. Que quede. Bueno, pues cuando Dalí tenía 12 añitos, le dio un ataque de nervios con el examen de ingreso en el instituto. Y para reponerse, papá Dalí, ¿qué pensó? Oye, pues vamos a mandar al muchacho Pues una sí. temporada con un amigo mío, con su mejor amigo, que se llamaba Pepito Pichot, que Pepito mira tú qué Pichot. nombre tenía, señor. A mí el nombre me encanta. Pues Pepito le cuidaba el Molí de la Torre a su hermana, la cantante de ópera María Gay. El hermano de Pepito, Ramón Pichot, era pintor vanguardista, compillogui de Picasso de los tiempos de los Quatre Gats. Ramón vivía entre Figueras y París, la capital del arte. Dalí flipó tanto con los cuadros impresionistas y puntillistas que se quedó pues muy Todo locker. loco. ¡Cómo mola! Y aquí, pero just here, descubrió que quería ser pintor. Pero no cualquier pintor, pintor No. impresionista. Ole. Discípulo de Ramón Pichot, y le dio por pintar a todas horas, ya sin parar. A los Pichot les encantaban los dibujos de Dalí. Se cuenta que al ver uno de los cuadros de Dalí, Pepito Pichot gritó: ¡Es genial! Los Pichot le dijeron a papá Dalí que metiera al niño en clases de pintura, Claro. que ahí había algo que era lo más. Bueno. Hombre, y papá Dalí tomó nota y lo matriculó en la Escuela Municipal de Dibujo de Figueras. Ya estaba enfocado. El director de la Escuela Municipal de Dibujo era un tal Juan Núñez, que era grabador, catedrático de dibujo de formación clásica y friki fan de los flamencos y del Renacimiento italiano. Como el tío tenía ojo, se dio cuenta enseguidita de que Dalí tenía talento, así que le animó a dedicarse al arte y habló con papá Dalí para que apoyara su carrera como artista. Aquí, Dalí aprendió las bases de la técnica, el trabajo disciplinado, el dominio del detalle y la importancia de no pasarse de la raya. ¿Quién lo diría con lo que hizo después? ¿De qué raya en concreto? Bueno, no salirse cuando coloreaba. Ah, eso Claro que sí, eso es que eso te- sí. no te- Vale, vale. Aquí descubrió la obra de Archimboldo y sus imágenes dobles, otra influencia que le duró toda la vida. Por eso Dalí siempre habló bien de su mejor profe, Juan Núñez Fernández. A los 14 años participó en una exposición colectiva de pintura junto a otros jóvenes artistas en el Teatro Municipal de Figueras, que Qué es donde crack. estaba. Esta exposición fue tan importante para él que cuando era uno de los pintores más famosos del mundo, se compró el teatro para convertirlo en un museo. Es que qué grande. Que luego os lo vamos a contar, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno, pues a los 16 años, Dalí escribe en su famoso diario: Seré un genio, un gran genio. y el mundo me admirará. Oye, oye, oye. Claro que sí, claro que sí. Y empezó a entender cuál era su vida. Me voy acostumbrando a ser un gran actor en esta gran comedia que es la vida. Esto Él con era- 16 años. Ya Muy bien. ves. Bueno, lo mejor de todas, estoy locamente enamorado de mí mismo. Anda, ¿Quién lo anda. diría? De autoestima bien. Vamos, sobrao. Cuando papá Dalí vio que su hijo lo tenía clarísimo, lo apoyó a muerte, con una condición: que se sacara el título de profesor de arte pues en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Así que el joven Dalí lo acepta encantado y que a los 18 años pues pone rumbo a Madrid. Nuestra primera parada en el Madrid de Dalí es la Residencia de Estudiantes, en la calle del Pinar, uno de los centros culturales más importantes de toda Europa. Todo el que ha sido alguien en la ciencia y en la cultura del siglo XX pasó por aquí. Aquí estuvieron 4 de los 7 premios Nobel españoles. Todavía se conserva el banco de Juan Ramón Jiménez donde se sentaba a leer, que yo me he sentado ahí Ay, qué porque bonito. yo estudié en el Ramiro de Maeztu cuando la residencia formaba parte del Ramiro. Yo iba para allá a dar clases de matemáticas, o sea que es que le tengo un cariño Te especial ha imbuido el a esta espíritu. institución. Sí. Totalmente. Ramón y Cajal ayudó a diseñar el laboratorio, lo cual tampoco está nada mal. Severo Ochoa fue residente y Vicente Aleixandre participó en la vida cultural de la residencia. Esos son los 4 premios Nobel que pasaron por aquí. Aquí se alojó Dalí al llegar a Madrid. Aquí se codeó con la élite intelectual madrileña y con la generación del 27. Y aquí conoció a Lorca y a Buñuel. Vaya. Que esto Bueno. sí que me parece uno de los grandes momentazos de la historia de la cultura española. Y se montaron el trío Calavera de la residencia. Vaya tres. Eran 3 Vaya tipos tres. requete finos, eran 3 tipos medio chiflaos, eran 3 tipos casi divinos y eran 3 tipos desbaratados, además, literalmente. Totalmente. Si hubiesen compuesto esta canción para ellos, no lo hubiesen clavado más. Eran jóvenes, eran únicos y sobre todo eran muy amigos. Eran 3 genios de la pintura, del cine y de la literatura que vivieron juntos aquí en esta residencia de estudiantes. No tiene Madre historia mía, esto. qué Mamma pandilla. mía. Dalí, os podéis imaginar, no pasaba nada desapercibido. No. Llega
llega a Madrid hecho un pintas. Tiene la capa larga, tiene melenón, patillacas y polainas. ¿Polainas? Sí, sí. Esto me encanta. Él como los artistas del siglo de oro. Para verlo en streaming estaba. Sí, sí, los cañones a mi Eso persona. es, sí. Alberti lo recuerda como un joven flaco, de tostado color y con un fuerte acento catalán. Y también recuerda que me pareció muy tímido y de pocas palabras. Bueno, pues el timidín se pasaba todo el día, eso sí, trabajando. Trabajador era, tanto que a veces se olvidaba de comer. Tenía todo el suelo de su cuarto lleno de dibujos. Era un person. En esta etapa, Dalí fue el primer pintor cubista de Madrid y estaba muy influido por Paul Cézanne. Estaba tanteando, dando los primeros pasos, aunque solo conocía el cubismo de oídas, por un catálogo que le había regalado Ramón Pichot. Vaya. Y a pesar de todo, a todo el mundo le gustaban sus cuadros. Claro. Aquí en la residencia, Dalí asistió a las conferencias que dieron Einstein, Le Corbusier o Marie Curie. Oh, mira, très bien. Fíjate. Una pasada en aquella España. Aquí se despertó su pasión por la ciencia y aquí empezó a coquetear con las ideas de Freud, padre del psicoanálisis, inventor del subconsciente y abuelo del surrealismo. Vamos. Desde entonces, pues Dalí empezó a obsesionarse por interpretar su propio subconsciente, aunque todavía estaba lejos del descubrimiento del surrealismo, no os creáis. Así que podemos decir que la residencia de estudiantes fue fundamental en el desarrollo creativo de Dalí. No sé por qué, vamos, si eso era No lo entendemos. un curso de estudiantes. De gente muy normal, Claro. todos. Gente muy anónima, Sí, además, sí, o sí. sea, Sí, sí, para sí. nada. Os voy a llevar directamente a la calle de Alcalá. Con la falda almidona. Ahí Si no lo estamos, digo. ahí está. Ubicaos ahí cerquita de Sol y llegamos al Palacio de Goyeneche, que dicho así, bueno, pues igual no suena mucho, pero es la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que si nadie la ha visto y están en Madrid, por favor, que se vayan a verla. Por que favor. es Espectacular. una Maravilla. maravilla. Y tienen Sí, sí. un museo maravilloso, muy Maravilloso. poco conocido, con casi Maravilloso. tantos Goya como los que tiene el Museo del Prado. O Tiene sea que unos solo por eso cuadros. merece Sí, la sí, pena. es espectacular. Y en esta Academia de Bellas Artes se matricula Dalí para convertirse, según los deseos de su padre, en profesor de pintura, porque esa era la condición. Sí, es verdad. Tuvo muchísimas broncas sonadas con los profesores. Como ¡Qué os podéis raro! imaginar con este temperamento, porque el genio que tenía Dalí era terrible. Y sus problemas con la autoridad lo convirtieron en un alumno, pues tirando bastante disco. Sí, ¿no? Era discolín. Dormilín. Discolín. Igual se le iba un poco la pinza con los Exactamente, profes, ¿no? Sí, igual. Bueno, tanto que un buen día los estudiantes montaron una protesta de las gordas porque la academia le había negado la cátedra a un profesor buenísimo. Sí. Y en su lugar, pues se la dieron a dedo a un incompetente, se montó tal pollo que tuvo que intervenir la policía. Madre Se mía. dio la de San Quintín. Yo no quiero promover aquí rebeliones en las aulas, pero es lo que tienen que hacer los alumnos. Es lo que toca. Rebelión en las aulas. Con este perfil de carácter que estamos haciendo de Dalí y los antecedentes que ya tenía, pues el director de la academia lo culpó de ser el principal cabecilla de la protesta. Vaya. Anda. Y lo expulsa. Madre mía. Ya verás su padre. Dalí Pobrecito. volvió a Figueras y poco después de llegar lo detuvieron. Pero bueno. Lo acusaron de llevar a cabo actividades políticas radicales y lo enchironaron. Por Su Dios. detención coincidió con la visita de Alfonso XIII a Figueras Vaya y momento. dicen que algo tuvo que ver con esta visita real. Vaya. Aunque todo parece indicar que en realidad fue una maniobra turbia contra Papá Dalí como represalia por unas declaraciones antimonárquicas que había hecho ahí en su momento. Dalí pasó 35 días entre la prisión de Figueras y la cárcel de Gerona. Uy, eso marca, ¿eh? Y de Hombre. un día para otro lo soltaron sin cargos. ¡Hala, ya te puedo decir! Vale. Es una cosa muy loca también. Dalí lo pasó tan malamente encerrado que llegó a escribir: al final no era más que un esqueleto, un monstruo sin cuerpo, armado solo de una mano, un ojo y un cerebro. Ay, por Ah, Dios. Me encanta. Que la Qué frase es bonito. buenísima. ¿Un ¿no? ojo, un cerebro? Ya A ver, andaba Dalí él. es muy buen pintor, pero es un escritor extraordinario. Es O sea, los libros de Dalí maravilloso, ¿eh? son pura poesía. Bueno, y Freud aquí hace mucho, ¿eh? También. Va a tener un trabajo. Tiene mucho que decir. El Sí. psicoanálisis mucho. lo reinventaría con este hombre. Es que vamos. Os voy a contar que papá Dalí movió unos hilos y consiguió que lo readmitieran en la academia. Dalí volvió a Madrid cuando empezó el nuevo curso, se reincorporó a sus clases y se reencontró con los amigos, con los compillogues de la residencia. Muy bien. Ah, Bueno, pues en esta nueva etapa cambió poco a poco de aspecto. Vale. Se cortó el pelo, se Ah. dejó bigotillo y se convirtió en un dandy ahora. Muy Uy. bien. Es verdad Sí. que las fotos de esta En un época dandy. está guapetón el tío, ¿eh? Sí, es que no tenía mala base. Sí, sí. Así, no, no, eso es verdad. no. Volvió a los cafés, a las tabernas, a las tertulias
días y volvió al Museo del Prado. Le encantaba perderse en la galería central, tomar notas de los cuadros y mirar de cerca las obras del Bosco, de Velázquez y de Goya. Le pega los tres. Oye, también. le pega. Sí, la verdad que sí. Uno de los lugares preferidos del mundo para él eran las Meninas. Decía que si el Prado se quemara en un incendio y tuviese que salvar algo, salvaría el aire que se respira dentro de las Meninas. Oh, Bueno, es que era ¿cómo un se poeta, llama? era un poeta. Totalmente. O sea, no el cuadro, Bueno. el aire que se respira. Es maravilla, ¿no? Un buen día, Dalí invitó a Lorca a pasar el verano en Cadaqués. Durante esta época, Lorca y Dalí eran inseparables. Bueno, menudos dos. En Cadaqués, Lorca leyó Mariana Pineda por primera vez a Dalí. Fíjate qué Qué pasada. bonito, que Sí, te sí. lea. Me encanta que alguien me lea. Según Y que se te lea cuenta- Mariana Pineda por primera vez en la historia. Ahí, Bueno, en y- un rincón perdido en Cadaqués, ¿no? Es como Llámame loca, que te lo lea Lorca Claro. también. Casarse con ¿eh? ellos dos en ese Claro. momento, eso debe de ser... Debía ser un, Maravilla. un impacto. Qué lujo. ahí. Bueno, Sí, es sí. que claro, según se cuenta, pues Lorca y Dalí tuvieron un momento ahí carpe diem total. Pero es que esto nunca se ha terminado de aclarar del todo, ¿eh? Por lo que se ve, Lorca le tiraba los tejos y Dalí pues se dejaba querer, así de aquella manera. Tania Bayó cuenta que Lorca estaba loquito por sus huesos. Puso toda la carne en el asador para consumar esta amistad. Sí, ¿no? O sea, iba a tope. A tope, topics. pero vamos, a full. Dalí quería complacer al amigo y se esforzaba el hombre por hacerlo, pero que es que se sentía incapaz, que no podía. acababa... Había algo Oye, que no le dentro de Como que esto. no, Bueno. como que no. No estaba para él. No. Ian Gibson cuenta que ante las demandas de Lorca, Dalí le puso una condición, que se liara con Margarita Manso, una amiga, compañera de Dalí de la Academia de San Fernando, y que le permitiera asistir como Boyer. Bueno, por lo que se ve, Lorca y la Manso cumplieron. Anda. Dijeron que sí, pero Dalí les hizo la 360, 13, 14 y nunca se enrolló con Lorca. Ah. Uy, le hizo la cobra. Sí. Por esta época, Dalí dejó que su bigote creciera hasta parecerse al mostacho de Velázquez. Ah, ok. Obsesionado por Velázquez, pues Sí, bueno, sí, ahí tiene su está. lógica. Bueno, pues este bigote de puntas retorcidas fue uno de los elementos más distintivos de Dalí durante el resto de su vida. Bueno, Desde sí, luego. ¿Verdad? Él, ahí está su bigote. Y no pudo terminar sus estudios, os lo tengo que decir. Vaya. No, ¿Qué no. pasó? Nuestro díscolo tiranito Dalí. A ver. Después de readmitir. Después de readmitirle, lo echaron definitivamente poco antes de los exámenes Ay, finales. madre. Es que- Ya, yo que es lo había preparado todo. Ya que estaba ahí. Él que iba tan sobrado, que decía que no había ningún profesor en la academia a la altura de su talento, y encima declaró incompetente al tribunal que tenía que examinarlo. Madre Pues mía. vamos. No lo pone fácil. O sea, no, me no. niego a que Probar. examinen estos incompetentes. ¿no? Pero si Buenísimo. no habíais nacido cuando Buenísimo. yo había creado la pintura. Esto es así. Bueno, pues Bien. este es el momento Ay, de madre. expulsión. Para reponerse de la expulsión definitiva de la Academia de Bellas Artes, la tieta se lo llevó a París. Toma ya el premio. Yo de mayor quiero ser Estas hijo mujeres de papá lo Dalí. amaban, ¿eh? Totalmente. Es que lo amaban. Así le volvieron de locker, tanto Claro que mimo. sí. Bueno, aquí en París se quedó topicueto con el Museo del Louvre. Aquí se codeó con las vanguardias artísticas y aquí consiguió que le presentaran a Picasso, a quien Uy. Dalí consideraba el mejor artista del momento. Fíjate. Dalí y todo lo demás, yo creo. ¿no? Hombre. Picasso ya había oído a Miró hablar de Dalí. Ramón Pichot también le había contado maravillas de este jovencísimo pintor. Picasso le enseñó algunos de sus últimos cuadros y Dalí se quedó tan impresionado que tras este encuentro empezó a probar el cubismo analítico. Y es verdad que tiene unos cuadros ahí sí. de cubismo analítico que son muy interesantes, Dalí. Al volver a España, Dalí diseñó el vestuario y los decorados de Mariana Pineda, la obra de Lorca, que estaba entonces montando Margarita Xirgu. También qué momentazo Sí, no, no, histórico. no, no, O sea, no, no, no. Qué Es que si increíble. lo pensamos... Sí, sí, sí. Sí. Se cuenta que Dalí intentó estafar a la familia de Lorca, No. reclamando un dinero que ya había cobrado por esta escenografía. Era No, un Es pieza. que Es era muy un grande. personaje. Este gesto nos habla de una obsesión importante por el dinero, ¿eh? Sí. Cuando Lorca se enteró, oye, pues se lo tomó bien. ¿Ah, sí? ¿Ah? Vamos, que siguieron siendo tan amigos, ¿eh? Sí, que a Pero pesar bueno, de todo a esto pesar- que se ha Hombre, contado de cada claro. que es, ellos seguían ahí siendo Seguían siendo compillones. amigos. Bueno, el amor es el amor, ¿eh? Ya, sí, hasta Cuando que un llega así de esta día... manera... Uno no se da ni cuenta. Silvia. Hasta que un aciago día, Buñuel se metió ahí en medio y estuvo pico pala, enredando, picando piedra para separar a Dalí del lado de Lorca. Madre mía. Dalí y Buñuel se metieron de cabeza en el surrealismo y empezaron a trabajar juntos y acabaron rodando Un perro andaluz. Un perro andaluz es una película tan extraña como inquietante.
Un corto mudo de unos 16 minutos, una cinta de culto, vanguardista, experimental y escandalosa. Es la gran obra maestra del surrealismo. Muy recomendable. Si Muy te gusta extraña, el cine, ¿eh? Ya, pero hay que verla. Sí, hay que verla. Yo me he Sí. resistido, Hay que verla. Hay que verla. 16 minutos, bueno. Sí. Vale, pues venga, 16 Se minutos. queda Sí, sí, La hay que veremos. verla, Es pero... un mal rato y una experiencia para toda la vida. Sí, Bien. mal rato porque la película arranca con una secuencia icónica en la que una navaja corta el ojo de una mujer. Claro, es Bueno, por hay que favor, así decir empezó. que ahora que tenemos la posibilidad de verla despacito, se ve claramente que es el ojo de un animal, porque todo alrededor es una mata de pelo. Bueno, pero tú tienes que imaginar que es el de la mujer. Lo que pensó todo Claro. el mundo, claro, por eso provocó esta reacción tan Bueno, es que a Y en esa partir época de más. ahí la película, pues es que no tiene ningún sentido. Las secuencias no siguen un orden lógico, es que no hay trama, las imágenes son inconexas, una cosa un Maravilla, poco... maravilla. Surrealismo. Sí, surrealismo. Dalí contaba que la película nació de un sueño suyo en el que unas hormigas correteaban por sus manos. Total. A medida que fueron pasando los años, empezó a decir que su papel en el rodaje fue esencial. Lo hice yo todo. Claro. Claro, ahí aparece Buñuel, por su parte, ¿qué es lo que decía? Pues que Dalí no pintó nada Nunca en la mejor dicho, película. Claro. Ay, madre. Sí, Nunca sí. mejor Nada. dicho. Nada. Los dos firmaron el guión, pero probablemente nunca sabremos qué papel jugó realmente cada uno de ellos. Claro, cuando la película se convirtió en un hito de la historia del cine, pues los dos se peleaban por la autoría. Claro. Bueno, que sepáis que Un perro andaluz se estrenó en el Cine Estudio des Ursulins de París. Sí, sí. Dalí no quiso perder un estreno al que vinieron, pues imaginaos, pues Picasso, Le Corbusier y Cocteau. Dicen que Buñuel se escondió detrás de la pantalla madre. con un montón de piedras en los bolsillos por si la cosa se iba de madre. Pues si tenía que defenderse, ¿no? Total. Es Hablan buenísimo. de piedras. Pero, para su horror, lo aplaudieron a rabiar. Para su maravilla. ¡Qué maravilla de película! Poco después, Buñuel arremetió contra esa multitud que dijo que era imbécil, que ha encontrado poético lo que no es más que un llamamiento al asesinato. Es que lo del llamamiento al asesinato era muy surrealista. Estaba todo el rato con eso, ¿no? Me está provocando verla, Sí, ¿eh? sí. Bueno, pues al estreno también vino Camille Guémens, un poeta que tenía una galería en París. Guémens andaba promoviendo la primera exposición individual de Dalí. Y durante el estreno, se dice que presentó a Dalí y a Paul Eluard, el poeta. André Breton, el líder de los surrealistas, asistió a un pase privado de un perro andaluz, pero en solitario. Él no quería mezclarse con la plebe. Muy bien. Y le dio su bendición. Es el primer film surrealista. Dalí no podía soñar con una carta de presentación mejor. Luego, cuando Breton vio la pintura de Dalí, se quedó topicueto y escribió: por primera vez las ventanas de la mente se han abierto de par en par. Dime que Y no. aceptó a Dalí en el círculo surrealista. Y Dalí trajo al surrealismo la sangre nueva que necesitaba una corriente que ya empezaba a estar un poquito ahí de moda. Estando en París, Dalí invitó a un grupito de amigos a pasar unos días en Cadaqués. Y oye, se le presentaron 8, que De también la repente. gente Verás. Vamos. se coge las Toma O sea, invitaciones. esto es lo típico que dices, pero que piensas que no van a ir. Claro, ¿no? que Pues voy a van. un café y se quedan Pues toda la van. vida. Pues Vale. 8 fueron Guémens, el galerista, y su novieta. René Magritte y señora. Buñuel, Paul Eluard, su mujer y su hija. ¿Habéis tomado nota, no? Bien, Todos los esos. ocho. Tomamos toda la 8 se familia. cuentan. La mujer de Paul Eluard se llamaba Elena Ivanovna, pero todo el mundo la conoce, chachán, como Gala. ¡Gala! Aquí llega Gala. Gala, Dios y las pesetas. Gala, Ahí sí está, ya tenemos. señor. Gala era 11 años mayor que Dalí. Ella tenía 36 y él 25. A Dalí le dio un cupidazo con ella que pa' que se quedó catacroker. Bueno, que sí. loco, loco. Dicen que sobre todo fue por ese nombre, que se parecía tanto al del abuelo Galo, ¿os acordáis? Es verdad. El suicida, Claro. el pobre. verdad. El que se O mata. sea, lo del Galo ya le gustó. Decía que esta coincidencia era un signo premonitorio. Dalí y Gala quedaron en verse a solas la mañana siguiente, en la playa. Qué romántico. Pero es que está casada, ¿eh? Que a mí no se me va de la Claro, cabeza. con Paul Eluard, Bueno, fíjate. bueno. Bueno, para Bueno, conquistarla ligue. en esa primera cita, pues Dalí se puso un collar de perlas Muy y un bien. geranio rojo en la oreja. Muy bien, es romántico. Total, se abrió la camisa para resaltar su bronceado. Bien, un poco Pepito Piscinas, chulo Sí, playa, Sí, ¿no? se afeitó las axilas hasta que sangraron. Así empezó esto. Sí, ¿eh? sí, pues agarraos fuerte. Se
inventó un perfume de cola de pescado, Por Dios. estiércol de cabra y aceite de oliva con el que se embadurnó todo el cuerpecito. Pero con qué Muy objeto, bien. pero él iba a la ligar. prueba más difícil del mundo. Pero del Muy bien. mundo. Si se la liga así, Te la ligas ya de todas las todas formas. las formas. Cuando Dalí le preguntó temblando qué quería, Gala le respondió: ¡quiero que me mates! Dalí pensó en lanzarla desde el campanario de la Catedral de Toledo, pero mira tú que se contuvo. Pero eso, claro, estaban cada que si Pero pensó, esto me es la verdad. llevo a Toledo y la lanzo. por- Sí, sí, Porque- pero a mí me parece fantasía. Ella le tomó la mano y le dijo: pequeño mío, jamás nos separaremos. Claro Bueno, que de sí. Pura verdad. O sea, que le fantasía. conquistó Bueno, ahí bueno. con esa Pues te voy a matar performance. por la Catedral A mí de me encanta Toledo. Dalí, Lo Tal que estamos cual. diciendo en serio. Bueno, esto lo Sí que contaba sí. Dalí, ¿no? Esto lo contaba Dalí. Ya hemos dicho que igual hay O sea, que cuestionarlo, pero esto es lo que Es contaba verdad Dalí. que lo contaba. Estamos hablando de una mujer que para que sucumbiera a los encantos de Dalí tenía que ser una mujer pues muy especialita. Muy pues especial. sí, era una mujer de armas tomar, era una mujer ambiciosa, gala y además misteriosa. Atentos que sabemos muy poquito de su vida, también hay que verdad, decirlo, es porque verdad. pasó su infancia en Moscú, con 11 años perdió también a su padre y su madre se casó con un abogado que se preocupó por darle a Gala una buena educación. Muy O sea, bien. la chica Está estaba bien. bien formada Que y muy educada. tuvo suerte Sí, también, sí. ¿no? Sí, Bueno, eso está bien. A diferencia de Dalí, pues era una alumna brillante, no díscola, por lo que tengo entendido, y acabó trabajando como maestra muy jovencita. Y sí tenía autoridad, Sí, no como mucha. los maestros de Dalí. no, porque estaba muy Y de lista. armas tomara, ¿eh? Bien. Sí, sí, sí. Desde muy jovencita ingresó en un sanatorio suizo para curarse de una tuberculosis, porque la verdad es que la salud no la acompañaba. Nada. Y esta enfermedad además la venía arrastrando desde hacía bastante tiempo. Allí conoció a Paul Eluard, un joven de su misma edad. Bueno, pues Eluard la inició en el amor libre. 2 años más tarde les dieron el alta. Tras prometerse en matrimonio, Gala volvió a Rusia y Eluard se marchó a luchar en la Primera Guerra Mundial. Ay, pobre. Sí, pobrecita, se queda solita. Bueno, pues ella atravesó una Europa en guerra para casarse por amor, no le importaba las bombas, los tiros, ¿qué más da? Nada. Todo por amor. Tuvieron una hija y Gala empezó a codearse con los amigotes surrealistas de Eluard. Con uno de ellos en concreto, Max Ernst, compartió caricias durante 3 años en un triángulo extrañísimo. El amor chicos. libre es De lo que verdad. practicaban. Bueno, pues así estaban, hasta que conoció a Dalí y se quedó junto a él en su vida y en su obra durante más de medio siglo. Una El historia de amor, amor qué muy bonito. bonita. Sí, es muy bonito, pero no era tan fácil. Vaya, por Dios. No. Vaya. Dalí era un jovencito que intentaba abrirse paso en el mundillo del arte y a Gala, pues mira, no le gustó demasiado. Decía que parecía un bailarín profesional de tango argentino, Ah. pero no lo mira. decía para bien, lo decía No. para mal. No sé por qué, porque los bailarines de tango pues siempre tienen una planta. Maravillosos. Pues sí. Sí. Ella se había casado con Eluard muy enamorada, como hemos visto, pero la poesía no terminaba de conseguir sacarla de pobre, por lo que sea, ¿no? Y al ver los cuadros de Dalí, se dio cuenta del pastizal que se podía sacar con este. ¡La pela! Mírala, Sí. ambiciosa. Ella se dio Bonito. cuenta de que Dalí tenía más futuro que su marido. Mírala. Así que abandonó a su familia, se convirtió en la musa de Dalí y se empeñó en sacar partido a su talento. Gala fue modelo, musa, administradora y una especie de community manager de Dalí. Pues sí. Ella fue creando el personaje, dándole forma y buscando fórmulas para promocionarlo. Y entonces empezó a cambiar su versión del amor por Dalí. Eluard no hacía más que hablarme del guapo Dalí. Era como si me estuviera empujando hacia sus brazos antes de que lo viera. Un acento ruso un Claro. poco especial, Porque, pero... porque le gustaba más París. No, Claro que Claro. sí. Bueno, Gala desató un escándalo familiar. Vamos a ver, los Dalí no veían bien que saliera con una mujer casada, porque casada estaba. Estaba. Ambiciosa era y mayor también. O y sea que- esto no gustaba. Y se le veía el plumero, ¿no? Porque la familia ya vio, está Pues bien sí, aquí a está lo que bien viene. a lo que viene. La situación con papá Dalí se complicó cada vez más, porque Dalí no le perdonaba que después de que mamá Dalí se fuera al corral de los quietos, se casara con la tieta. ¿Cómo que se casó con la Sí, tieta? Papá Madre se casó mía. con tieta, pues sí. Y papá Dalí no le perdonaba que fuera Dalí. Claro. Normal. Claro. Solamente eso. Solamente eso. Se le hacía bola su relación con los surrealistas, que los consideraba unos degenerados. Y a Gala la llamaba esa suripanta rusa drogadiza. Está muy bien. Suripantas Rusa maravilloso, drogadicta. ¿eh? Suripanta es el mejor nombre del Sí, mundo. es muy Sí, sí. elegante para Sí. decirle las cosas por Sí. su nombre. Todo lo tenía pues, según papá Dalí. Bueno, así estuvieron hasta que un buen día un periódico publicó un dibujo de Dalí, un sagrado corazón con un texto muy desafortunado. A veces, para entretenerme, escupo el retrato de mi madre. Ay, Eso lo dijo
dibujó él. Eso estaba escrito en el cuadro. Papá Claro. Dalí, que no entendía de surrealismo, le dijo, ¿pero tú qué? Y ¿Pero lo tú echó de a qué? patadas de la casa, Normal. lo desheredó y le prohibió volver. Hombre, Es que por es una favor, locura. escupir Sí, sí. en el retrato de tu madre. Hombre, No, y en hombre, no. señal de protesta le regaló a su padre No. un preservativo usado por él mientras le decía. Toma, ya no te debo nada. Pero, Poco después, Gala lo dejó todo para vivir con Dalí. ¿Están todos bien? No. No, No. no, no, No. no. ¡Ay! Me encanta. Gala es un poco la Yoko Ono de Dalí. Un Ah, sí. poco. Además de acabar con la armonía familiar, pues también provocó la ruptura con Lorca. También. madre Una mía. historia de amor y complicidad con un final trágico. Pues sí. Ay, madre Bueno, mía. Lorca estaba mosqueado con Dalí con Buñuel porque se sentía aludido por el título de la película, la del perro andaluz. Anda, ¿por qué? Ya, porque, mira tú, en la residencia, precisamente, a él le llamaban el perro andaluz. Pues este era Lorca. Hombre, Imagínate. pues para aludirse, claro que estaba Claro. aludido. Pues va Buñuel lo niega todo. Según él, era el título de un poemario que tenía escrito desde hacía un par de años y que no le publicaba nadie. Ya, Es pues una sí. excusa muy mala. Sí. Mal. Bueno, lo que parece que de verdad cerró el capítulo, lo que hizo que Dalí y Buñuel rompieran con Lorca fue El romancero gitano. Pues pedazo de No. obra. Sí, pero para ello es un libro demasiado folclórico, demasiado arraigado a la tradición, demasiado romántico. O sea, demasiado normal. Claro, Sí. pues vamos, que ni Buñuel ni Dalí pues les gustó Claro. la obra. Nada. Un churro. Claro. Ellos estaban ahí con el perro andaluz y Lorca Claro. con el romancero gitano. Pues Claro. no, eso no podía ser. No, Ese los- amor era imposible. No liga. No. Bueno, pues por ponerle una guindita a este pastel, dicen que Gala, celosa, perdida, destruyó casi todas las cartas que Lorca le había mandado a Dalí. Ay, Ay, Gala. Le dio un siroco. ¿Qué dirían esas cartas y cuánto costarían hoy, madre mía? Pero ya no solo el precio económico, que también, sino el precio histórico, ¿no? Hombre, y cultural. Claro, y dos genios escribiéndose. En la historia en ruta viajamos a la bahía de Portgigat, en el Cabo de Creus, cerca de Cadaqués. Venimos a ver la casa museo de Dalí. Que está aquí, muy está bonita. estupenda. Preciosa. Y nos da la bienvenida un oso disecado lleno de avalorios. Muy a bien. ver, Encanta. Mira qué mono el oso. ¿podía ser algo normal? No. no, No. ¿Qué más vemos? Pues una piscina con forma fálica y Sí. un montón de sofás labios. ¿Cómo os quedáis? Bien, los sofás de Claro. Ahora hablaremos de ellos. muy Claro, bien. dentro están el taller, la biblioteca y las habitaciones de Dalí y de Gala. A Dalí le encantaba este paisaje. Un verano, cuando estaban sin un duro, desheredados y sin vender nada, Dalí alquiló por 4 perras la casita de un pescador y se instaló aquí con Gala para vivir cuando no estaban buscándose la vida en París. Poco a poco, a medida que fue yéndole un poquito bien, cuando consiguió un dinerito, Dalí compró la casa y las casas de los alrededores y todo el terreno. Él fue como ganando, ¿no? Sí, sí. Fue construyendo hasta convertir la casita en un casoplón junto al mar, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal. Y acabó convirtiéndose en esta casa museo de Dalí, que es maravilla, ¿eh? Maravilla, Ay, maravilla. qué felices seremos los dos. Viviendo en mi casita de papel. Ay, os tengo que hablar de un buen cuadro, ¿eh? A ver. Creo que es uno de los cuadros por excelencia de este gran genio. Pero antes os voy a situar. Bueno, ver. pues un buen día, Dalí se quedó topicueto viendo cómo se ablandaba un trozo de queso al sol. Él se quedaba topicueto con Con cualquier todo, cosita. sí, Cosita, sí. con cualquier cosita. Y plasmó esa idea en un cuadro con relojes de bolsillo derritiéndose como la mantequilla. ¿Os suena? Ah, vamos. Allí estaba Gala, me imagino. Flipó pepinillos esta mujer al ver esto. Pero bueno, bueno. pero qué maravilla es esta. Sí, sí. Dijo que nadie podría olvidarse jamás de esta imagen. Sí, ¿verdad? Y así Dalí fue como bautizó al cuadro como la persistencia de la memoria. Ah. Aunque todo el mundo la conoce como los relojes blandos. Claro. Es verdad. Sí, Y sí, mira sí. que ha dado juego este cuadro, ¿eh? Sí. Porque Sí. hay esculturas, Hay puedes todo. comprar Todo. de todo, sí, sí. Merchandising a punta pala. Bueno, pues efectivamente este cuadro, La persistencia de la memoria, es quizá uno de los más famosos de Dalí. Parece una pesadilla en el paisaje desértico de la costa del Ampurdán, también hay que decirlo, ¿eh? En el centro pues hay una especie de cabeza desfigurada, con un ojo cerrado y una narizota, que bien podría ser la de Dalí, fijaos. Yo lo veo, ¿eh? Sí, ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sobre esta figura tan extraña cuelga uno de los relojes blandos, ese que tanto estamos visualizando todos. Hay otros 3. Uno se derrite sobre la rama de un árbol seco y otro se escurre sobre el borde de una estructura cúbica. Sí, que es Sí, como una es- especie de mesa, cubo, Ahí que hay ahí en es. mitad del Ahí paisaje. es. Y el último está entero, probablemente porque tiene la tapa cerrada. Es verdad, ese no se Ese no se le derrite. ve, Sí. no. Y está además cubierto de hormigas negras. Las Ay, las hormigas. hormigas. Cuidado con las Sí. hormigas. Esa obsesión de Dalí. Sí. Bueno, pues os voy a explicar el porqué. Ah, Las hormigas forman parte de este imaginario de Dalí.
porque cuando era niño, Dalí cazó un murciélago herido. ¿Ah? ¿Y qué hizo con él? Lo metió en una lata para Ay, usarlo mi de madre. mascota. De mascota. Ay, una Pobrecito. lata. Bueno, a la mañana siguiente, pues se lo encontró muerto, cubierto de hormigas, que se lo Ay, estaba ay, ay. comiendo. Ay, madre. Y desde entonces desarrolló un miedo irracional a las hormigas. Y en sus cuadros, pues las hormigas son una entidad destructora vinculada a la muerte. Ah, o Esas sea son que las las hormigas hormigas. están ahí comiéndose el tiempo también. Sí. Él ¿no? quería salvar al murciélago, ¿eh? Lo Sí. que pasa es que se equivocó. Sí, 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 sí. Claro, meterlo en la lata. Claro, igual no. No. Unos dicen que este cuadro habla de la distorsión del tiempo durante el sueño. Esto le pega. Otros que ilustra el rechazo del tiempo o que el tiempo se pudre. Así se descompone, ¿no? Otros que hacen referencia a la teoría de la relatividad de Einstein. Otros que el tiempo debe morir para que viva la memoria fuera de él. Ah, esta me gusta Uy. también. Sí. Esta es muy Esta es poética. bonita. Sí, sí. Pero tal vez pues es que igual no significa nada de Igual nada. es el queso No. derretido. Y ya Claro. está. Bueno, sea como sea, cuando Dalí expuso en París la persistencia de la memoria, los gabachos se hicieron friki fans de Dalí. Desde entonces, los objetos blandos se convirtieron en uno de los elementos más característicos de la obra del pintor. Claro Pues que sí. mira. Oye, vamos descubriéndolo, ¿eh? La siguiente gran parada en la gira internacional de Dalí fue Londres. Le pilló en pleno estallido de la guerra civil. Cuando le preguntaban qué le parecía la guerra, Dalí se declaraba apolítico y nunca tomó partido por ninguno de los dos bandos. En Londres dio una conferencia que se hizo famosérrima. Entró con un taco de billar en la mano, un par de perros en la otra y un antiguo traje de buzo con escafandra y ¡Mi todo. madre! Cuando empezó la conferencia se dio cuenta de que no podía respirar y empezó a quedarse sin oxígeno. Le faltaban las bombonas. Claro, el público pensaba que formaba parte del espectáculo y se quedaron ahí en su sitio flipando con Dalí. Hasta que alguien se dio cuenta de lo que pasaba y después de mucho jaleo consiguieron quitarle el casco in extremis. Por Dios. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo con ese atuendo tan surrealista, Dalí dijo que solo quería dejar claro que estaba sumergiéndome en lo más profundo de la mente humana. En Londres, Dalí se enteró del asesinato de Lorca. Por lo que se ve, solo dijo olé, una expresión que ha dado pie a todo tipo de conjeturas y no me extraña. Y Mal con lo que le quiso. Lo que Le quiso muchísimo. Olé, Sí. perdona, Sí, olé. sí. No, hombre, no. No. Reiteró su negativa a apoyar o condenar a ninguno de los bandos y aprovechó la pregunta para manifestar su fascinación por la barbarie colectiva. ¿Perdón? Esto es la barbarie No, colectiva. esto ya- Se le estaba yendo un poquito, ¿no? Sí. Por si las moscas, decidió quedarse una temporadita en Inglaterra, lejos de España, en casa de su nuevo mecenas, que era Edward James, nieto bastardo del rey Eduardo VII. Había tantos que pa' qué. Claro. Bueno, este bastardo había heredado un antiguo pabellón de caza en Sussex. Uy, Sí, sí, el todo- condado de Sussex. Todo finísimo. De adolescente... Mucho sex. Ha dado mucho. Mucho. Mucho juego. Pues de adolescente... que os- Camila. Está venidísima arriba, Silvia. De adolescente aparcó la vida de sangre azul y se hizo artista bohemio, que Muy nos bien. gusta. Muy Claro bien. que sí. Cuando descubrió el surrealismo se convirtió en mecenas. A Dalí le compró pues muchas obras y le prestó dinero cuando los Dalí andaban caninos, que era bastante a menudo. Pues Sí. sí. Hombre, lo desheredó, papá le quitó el dinero. Sí. Claro. Bueno, pues aprovechando que vivían en su casa, James le encargó a Dalí que le convirtiera el casoplón de Sussex en un templo del surrealismo. Bueno, ¿para qué le dijo eso? Verás. Dalí dio rienda suelta a sus delirios, que eran muchos, y creó un nuevo icono de la cultura pop, el sofá de los labios de Mae West. Hoy la casa se llama Monckton House o la mansión violeta de Sussex y es la creación surrealista más importante del Reino Unido. ¿eh? Toma ya. Qué bueno. Sí. Oye, pues voy a profundizar en por qué ese sofá. A A ver, ver. ¿por qué? Sí, a Dalí es que le encantaba Mae West, Me la extraña. actriz más famosa del momento. No me extraña. nada, señora. Hombre, el primer sex symbol de la historia del cine. la Sussex mu- symbol. Sussex. Fiesta Ahí, del humor. hilando fino, ¿no? Oye, ¿Cómo os ha gustado lo de Totalmente, Sussex? ¿Qué ¿eh? juego nos da? Bueno, era la mujer fatal por definición de la época, creadora de algunas frases míticas tales como: cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy la mejor. Oh. Es que me encanta esa frase, es buenísima. ¡Es ideal! O esta que también es muy buena: las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes. Camiseta de Camiseta, esta, ¿eh? camiseta. Mae West era muy grande. A mí me Mae gusta también West. otra que es muy buena, que no es de Mae West, que dice: ay, yo soy mala porque me dibujaron así. Ah, sí, esa es Jessica
Rabbit. Claro, es buenísima. Me encanta. Dalí había pintado un rostro de Mae West utilizable como sala de estar. Está muy Sí, bien. sí, un retrato surrealista, antecedente del pop art, inspirado en la foto de la actriz que encontró en una revista. Había unos rasgos de Mae West que recrean una habitación con un sofá con la forma de los labios, una chimenea y un reloj que recrea la nariz y un par de cuadros. Los dos ojos, que por cierto son vistas nebulosas impresionistas del Sena de París. Con su cara hizo ahí Hizo un cuadro. Purri, puti, Un purri, cuadro muy que bonito. vamos. Sí. Bueno, se cree que Dalí además hizo para James 5 sofás con la forma de los morros de Mae West. Tenía 2 metros de largo por 1 de alto, de color, evidentemente, ya os lo imagináis, rojo pasión. Y en los años 70, Dalí hizo realidad su sueño surrealista y levantó, con ayuda del arquitecto Oscar Tusquets, la sala Mae West, una de las más famosas del Teatro Museo de Dalí. Yo he estado ahí y yo ¿Sí? me he sentado en esos morros. ¿En los morros? Cuando era muy joven. Sí. Ay, qué bonito. Qué bonito Sí, sí, es sí. esto. Cuando los alemanes entraron en París, Dalí salió con gala rumbo a Nueva York. Durante 8 años vivieron en la suite 1016 del Hotel San Regis y esta vez Dalí pegó el pelotazo definitivo. Es que no decía que no a nada el tío. Anda, joder. ¿Decorar escaparates para las grandes marcas de la Quinta Avenida? Compro. ¿Película para los hermanos Marx, secuencia para Hitchcock o corto de animación para Disney? Compro. ¿Incursión en la fotografía surrealista? Compro. ¿Publicar libros, memorias y novelas a cascoporro? ¡Compro! ¿Ilustraciones para Macbeth, los ensayos de Montaigne o El Quijote? ¡Compro! ¿Libreto para el primer ballet paranoico en el Metropolitan Opera House? ¡Compro! Madre ¿Relojes blandos para joyería? ¡Compro! ¿Anuncios publicitarios, portadas para revistas comerciales, diseño de frascos para perfumes? ¡Compro! No paraba el tío, Madre. menuda Hijo capacidad mío. de trabajo. Cansancio. Los estadounidenses se volvieron locos con él. Dalí supo adaptarse al capitalismo mejor que nadie. Se convirtió en una celebrity. Fue portada de la revista Time, acumuló prestigio en todo el mundo y se forró el lomo, que es lo que siempre había querido. Hombre. Y como siempre pasa en estos casos, pues le empezaron a salir haters. Hombre, claro. Los críticos sesudos y gafapastosos empezaron a decir que Dalí estaba dilapidando su talento para diseñar bienes de consumo, Pues sí. que estaba vendiendo su arte al diablo, que se había vuelto excesivamente comercial. Fíjate. Claro. Y André Breton, moviendo las letras del Salvador Dalí, se encontró con Ávida Dollars. Ah, mira. Ávida Dollars, un anagrama mordaz que criticaba a Dalí por su pasión por el dinerín. ¿Dalí? ¿Os creéis que le importó? Pues Pues no. no. Se Pues cabreó. no se inmutó. Es más, dijo: Cuanto más numeroso sea mi público, más dinero proporcionará a su autor con tanta justicia bautizado Ávida Dollars. anda, y se quedó tan ancho. Claro, o sea, a él le daba igual. Le daba lo mismo. Sí. Total, los surrealistas volvieron a acusarlo de todos los males de la humanidad. Hombre. Empezaron a hablar de Dalí en pasado. Perdona. Sí. Como si se hubiera marchado al corral de los Ay, quietos. madre. Como si estuviera ya muerto o matado. Uy. George Orwell, el de 1984, Rebelión en la Granja, Sí. lo acusó de huir de Francia como una rata. Dijo que podía ser al mismo tiempo un buen pintor y un ser humano repugnante. Vamos, lo dijo todo, ¿eh? Nada. Y Breton decidió expulsarle definitivamente del grupo surrealista. Oye, Dalí se encogió de hombros y solo dijo... El surrealismo soy yo. Y se quedó tan ancho. Claro que Sí sí. que Tenía verdad. abuelo. Si es que no tenía No. abuelo. No, no. Si es que se suicidó el pobre. Cuando los Dalí regresaron a España, el franquismo estaba plenamente consolidado. Se instalaron en Port Lligat y aquí pasaban las primaveras, los veranos, porque los inviernos no, estaban entre París y Nueva ¿Qué York. tal, madre? Hombre, ya que tenemos pasta. Pues Ahí sí. está. Dalí salía en el nodo más que nadie, porque Franco lo quiso convertir en un símbolo de la dictadura. Lo recibió en el Palacio del Pardo, le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica y le dio la Medalla de Oro de Bellas Artes. A cambio,
Dalí abrazó el franquismo pues sin complejos, tranquilamente. Hombre, dinero. Felicitó a Franco por limpiar España de fuerzas destructivas. Bueno, esto sí que es surrealista. Le envió telegramas elogiando la pena de muerte. Madre mía. Dijo que Tengo una enorme admiración por el general Franco que ha resucitado a España. llegó a pintar un retrato a caballo de Carmen Martínez Bordiú, la nietísima Sí. de Franco. Ya en tiempos democráticos declaró que admiraba a Franco, sobre todo porque para mí era una especie de Don Tancredo. Me encanta. Me encanta lo de Don Bueno, Tancredo, bueno. ¿eh? Y remató la entrevista diciendo: mire qué final tan impresionante que duró un mes o no sé cuánto tiempo. ¡Qué voluntad tenía de no morirse! ¡Qué resistencia! También declaró por activa y por pasiva que era un anticomunista radical. Comparándose con Picasso, llegó a decir: Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Claro que sí. Bueno, Qué es grande, total, es Victoria. grande. Sí. Pero bueno, siempre nos quedará esto, ¿no? Es el saber si realmente todos estos gestos eran sinceros. Sí. O si todo era una provocación paranoico-crítica de las de él. O si se estaba cachondeando del dictador tirando del sarcasmo. O si se aprovechó de las debilidades del régimen y se limitó a hacer la pelota a Franco para que le dejaran en Pues paz. también, Que igual. Cuidado, desde luego, claro. algo hubo Cuidado, que también. tonto no era, No. tonto no era. Sus amigos de toda la vida siempre han dicho que el personaje que creó Dalí le permitía reírse de todo el mundo, ¿no? Hacer lo que le daba la gana y de propina, pues oye, forrarse el lomo, que era lo que sí. quería. Era el mal listo Es igual. verdad. Bueno, es probable que nunca lleguemos a saber la verdad, porque también felicitó a Ceausescu. Sí, el dictador comunista rumano por llevar cetro. ¡Ay, mi Pero si no era madre! comunista, Claro, ¿no? sí, No sí, entiendo sí. nada. En fin, que nunca condenó el asesinato de su amigo Lorca. Esto Muy mal duele hecho. un poquito más. Esto sí. duele. Pero sí que reivindicó su amistad cuando la obra del poeta estaba prohibida. Sí, Ya. O sea, eso que es esto no verdad. se entiende. No. Tampoco denunció a las milicias antifascistas, que durante la guerra encerraron a su hermana Ana María en una checa durante 2 semanas y la torturaron. No denunció, criticó, ¿eh? No, Ya. hay que ser mal Sí. hermano. Dalí era un tipo paradójico, ¿no? Lo estamos aquí descubriendo. Así que solo podemos decir que no hay nada más surrealista que su relación, señores, con Franco. Pues sí, Muy surrealista. surrealista Por favor, era. por favor, Sí. con lo que era él. En los años 60, hay que decir que el alcalde de Figueras le pidió a Dalí que regalara una pintura para el museo local. Dalí echó un órdago a lo grande y dijo que estaba dispuesto a regalar a su ciudad un museo entero. Hombre. Madre. Claro, déjate de obra, yo te doy el museo. Y este es el antiguo teatro municipal, destruido, por cierto, durante la Guerra Civil. Y a lo tonto, pues Dalí se embarcó en un gran proyecto personal, que era el Teatro Museo Dalí. He elegido este teatro para mi museo porque está en la ciudad donde nací, porque está justo delante de la iglesia donde me bautizaron y porque es donde hice mi primera exposición de pintura. David, perdonas que lo dices muy bien, ¿eh? Sí, que- Sí, que- Es que lo siento. Y que esta exposición es de la que hablábamos antes Ahí también, está. ¿no? Entonces ahí, Bueno, fíjate, pues esto le llevó muchos años de trabajo agotador Ah. hasta que abrió por fin en 1974. Fíjate. Pues sí. Otro día, Dalí se compró un castillo en Púbol, en Girona, y lo decoró y se lo regaló a su señora, Muy a bien. Gala. Qué bonito. Ahí está, su Sí. inspiración. Gala venía aquí a descansar, a recibir visitas y a vivir a todo tren con el carpe diem a topics y sin privarse de nada. Pero de nada. Una señora. De nada, Sí, entiéndase, señor. cuando digo de nada, ¿qué quiero decir? De nada. A buen entendedor ya no doy más detalles, ¿eh? Vale, ya vale, era muy libre. Vale, Bueno, vale. sí, danos algún detalle. Venga, va. Ana, venga. Pero porque insistís, ¿eh? Venga, dilo. Venga, os contaré que se dice que el castillo de Púbol era el picadero de Gala. Oh. Mírala. Sí, señor. Aquí recibía amantes jovencitos, que le gustaba Pa' boba. Muy bien. por lo que se ve a la boba. Gala los elegía en un bar de copas de cada mes. Bueno. Ah, sí. Dalí se los regalaba y se los llevaba al castillo. Ya está. Bueno, al menos eso contaba algún testigo, ¿no? Que este era el proceso. A cambio, ella los cuidaba por todo lo alto y les ayudaba a hacerse famosos. Esto era un ten con ten, ¿eh? Sí, Se daban sí, sí. ahí Ella tenía cada vocación de uno. madre, ¿eh? Con los jovencitos. De madre y no solo de madre, ¿no? Bueno, de dar la todo, teta, de joder, todo. al final están en ese proceso. Sí. Ah, sí. Bueno, el amante más conocido de Gala fue Jeff Fenholt, el protagonista de la producción original de Broadway de Jesucristo Superstar. Nada menos. pues ¿eh? Nada menos. Sí, sí, Y sí. lo mejor es que Dalí no podía entrar en el castillo si Gala no le daba permiso por escrito. Pero Esto, vamos. no- Tenían una ¿Qué montada. cosas? Bueno, y luego cuando Sí, entraba, sí. entraba a mirar, A que era mirar, lo que sí, hacía, sí. la ¿no? que tenían Sí, sí, sí. montada. Ahí vamos, porque si es verdad lo que se cuenta, los Dalí tenían un pacto por el que ella podía hacer lo que le diera la gana con los jovencitos, siempre y cuando, como bien decía David, Dalí
pudiera mirar en modo voyeur. Es lo que le gustaba. Ojo avizor, por lo que se ve, Gala vampirizaba el alma de todos estos jovencitos para mantenerse inmortal. Bueno, esto Surrealista. dicen que era un poco literal, ¿eh? Que a Sí. veces hay No. sus rituales Sí, pero lo de vampíricos. inmortal... Lo consiguió, Bueno, claro. ¿no? Ser inmortal. Por Vivió para favor. siempre, ¿no? Pues va a ser que no. ¿Qué pasa? Que al final pues todo llega. Así que un aciago día a Gala le dio por morirse en este castillo. Qué triste. Tenía la cara tan desfigurada por las cicatrices de las operaciones de estética que costaba reconocerla. Que te digo yo, Sigue alguno va a pasar. enterrada sola en este castillo de Púbol. Ay, pobre. Madre. Solita. Ay, Sí, sí. Solita. Qué pena. Tras la muerte de Gala, Dalí se vino abajo, se Pobre. aisló en el Sí. castillo de Púbol, perdió las ganas de vivir, los Pobre. temblores de Parkinson pues no le dejaban pintar, Pobre. así que él intentó deshidratarse diciendo que quería entrar en un estado de animación suspendida. Bueno, esto Pero es lo ¿cómo mejor. Como deshidratarse? algunas bacterias que viven cientos de años. O sea, él sabía que las Ay, bacterias ay. se disecaban y vivían ahí eternamente. Pues él quería Madre hacer lo mía. mismo. Es buenísimo. Pero eso es lo que él decía. Luego hay quien dice que no, que es que este fue su primer intento de suicidio. Y luego Pobrecito. hubo un incendio tan raro en su dormitorio que hay quien dice que fue el segundo intento. Dalí se quemó el 20% del cuerpo, pobrecito Ay, mío. pobre. Estuvo fatal. Empezaba a estar estuvo desatado. Muy mal. Claro, Sí. es, que, Mal. es que Gala era todo para él. Sí. Después del incendio del castillo de Púbol, Dalí se trasladó a la Torre Galatea, en el Teatro Museo Dalí de Figueras. Pasaba el día releyendo las cartas y los libros de Stephen Hawking, escuchando música clásica, cada vez más solo y delirando recuerdos de sus mejores momentos. Hay quien dice que de vez en cuando llamaba a gritos a Lorca. Fíjate Qué que, bonito que es. Ay, Lorca mira, ha teñido toda la ruta, ¿no? O sea, está siempre ahí en la vida de Es que su Dalí. Pues final es fue que le feo, debió de su- impactar muchísimo la vida de este hombre a su lado. Se Fíjate querían que Lorca mucho. lo dejó todo para estar con él, ¿eh? Se querían mucho. Cuidado. Yo creo que hubo mucho amor ahí. Fuente de inspiración. Sí. Bueno, un aciago día, 1989, una parada cardiorrespiratoria se lo llevó al barrio de los Eternos mientras escuchaba Tristana y Isolda de Wagner, su disco favorito. Tenía 84 años y su obra sigue viva. Claro que Viva, sí. viva. Ay, qué bonito esto, Ese año ¿eh? lo recordaré porque yo aterrizaba aquí en Madrid. Ah, ¿sí? Mira, y me acuerdo. Sí, qué penita, sí. Bueno, en un giro insospechado, porque esto no se esperaba, lo enterraron en la cripta del Teatro Museo de Figueras, lejos del castillo de Púbol, donde le esperaba su querida Gala. Pues Esto- sí, investigad, porque es otra historia muy Muy interesante claro. y un pelín oscura también. Sí, y la segunda sorpresa, pues la conocimos cuando dejó de heredero universal al Estado español. Ah, Y el tercer susto, pues nos lo dieron casi 20 años después de su muerte, cuando pues una mujer que decía que era hija de Dalí consiguió que un juzgado pues diera orden de desenterrarlo. Madre Sí, mía. sí, lo hicieron de madrugada, se dijo que el bigote velazqueño seguía intacto, bueno, también se dijo que le amputaron el fémur para conseguir una muestra de ADN. Bueno, que le Claro. amputaron el fémur. Sí. ¿Pero por qué te van a amputar el fémur? Quítale un poco de bigote Sí. que está intacto Y y ya ya vale. le yo haces la recuerdo prueba, esto. ¿no? Si es yo que ya recuerdo ADN, esto. qué lío. Fue muy Sí, desagradable. Sí, es verdad. además la tuve en el plató de uno de mis programas. Oh. Sí, sí. A la hija, Hasta aquí puedo supuesta leer. hija. Y era un poco digna hija del Digna, espíritu de sí, Dalí, ¿no? Sí. Hasta aquí leo. Hasta aquí. Buen entendedor. Pasa Pocas palabra, ¿no? palabras, sí, pasa palabra. Dejémoslo. Pues nada, solo tengo que añadir una cosa, ¿Qué? que esto no da para más. Oh. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Silvia Ay, Jato. sí. Muchísimas gracias, Gracias. Silvia. Gracias, Claro. gracias. Ha sido un Maravilla. verdadero placer daliniano contar contigo. hombre. Y sobre todo con este personaje que me encanta. Oh. La verdad Maravilloso. que para mí ha sido el placer. Qué maravilla. José María Sendra, Pablo Casado y Juan Aranaz están intentando que el método paranoico crítico les ayude a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos con una barra de pan tumaca en la cabeza, una ristra de calzots asomando por el bolsillo del pantalón y un grupo de danza bailando la sardana sobre nuestras mandíbulas, Esther Sánchez, Ainara Aristoy y David Botello. Te esperamos la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.